El próximo lunes es el cumpleaños de Rolando. Terminó de almorzar y pagó la cuenta, pensando que cumplir 43 le era, literalmente, indiferente, porque al haber pasado el límite de los 40 era como si siguiera teniendo 40. Las edades límites lo tenían más preocupado, los 30, 40 o 50 y ya, más allá de ellas, la diferencia no sería tan notoria. Dejó el restaurante regresando a la oficina. A esa hora quedaban pocos compañeros, el resto había salido. Rolando se sentó en su escritorio, revisando los papeles del día, luego del almuerzo, los números, tanto en las planillas como en las computadoras, semejaban chispear en un atolondrado desorden, pero él lo comprendía todo, aunque la pesadez de lo comido lo invitaba a cerrar los ojos y descansar. Sin embargo, esto no lo podía hacer, debía estar atento a la bolsa de Hong Kong o de Londres y ver a cuánto cerraban los mercados, a las 3 de la tarde, hora local. En eso, como si hubiese sido un acto del descuido, se dejó oír algo así como el sonido de un cuerno. Rolando miró para todos lados, creyendo que habría sonado algún celular, pero nadie de los que estaban se dio por enterado. Miró por la ventana, afuera no había ambulancias o patrulleros pidiendo paso. Sin darle importancia volvió a fijar la vista en el monitor de la computadora. Ahí estaban las acciones de Rotterdam, subiendo, y no pudo concentrarse más, otra vez el cuerno sonó, y ahora Rolando se dio cuenta que lo había hecho dentro de su cabeza. Era algo extraño, como el sonido de un olifante, y los huesos de su cráneo vibraban cuando sonaba. Preguntó si alguien hubiese escuchado algo raro, recibiendo respuesta negativa a todos sus interrogantes. Fijó nuevamente su vista por la ventana, y cuando lo volvió a escuchar, terminó por convencerse que provenía de su cabeza. Semejaba ser una llamada de guerra, o un búfalo, un elefante, o algo similar, buscando un punto de comparación. Rolando llegó a su casa y le contó a su mujer lo que había sucedido. Recién cuando su mamá falleció, a los 78 años, Emma pensó en casarse. Y no era que, a sus 54, creyera que ya la vida estuviera al borde, que ya lo había intentado todo, no, estaba convencida que podía dar más de sí, a cualquier hombre que se empeñara en ser su pareja. Sentada en el sillón del living contemplaba, como lo hiciera con un cuadro, las 6 máquinas de hilandería que hacía años permanecían sin ser encendidas. El polvo del olvido cubría las mantas que las conservaban, recordaba los tiempos en que las operarias iban y venían, atendían a los clientes y la casa se llenaba de vida. Pero la casona, grande, amplia, como un pulmón, parecía ahora no respirar. Era como si todos los objetos, muebles, lámparas, bronces, hicieran silencio para no perturbar lo imperturbable. Emma miraba al pasillo que conducía a la habitación de su madre, ella parecía estar ahí dentro, todavía, dirigiendo todo desde su cama. Emma iba para allá, o volvía, o tenía que ir nuevamente, volviendo, un incesante ajetreo que duró 6 años, todos los cuales mamá había padecido su enfermedad. Recordó la figura de Rolando, se hizo esta presente en un rincón del living, donde estaba el sofá. Todavía lo veía sentado ahí, la tarde que lo invitara a tomar un té con miel. Durante el tiempo que estuvieron juntos no experimentaron la intimidad. De regreso a su casa, Rolando pensaba en Emma, su perfume a piel había quedado impregnado en su ropa y había veces que, en la camisa, llevaba puesto el relieve de sus labios, en rojo carmín. Pero conservó, además, el recuerdo de esa primera vez, en su casa. El piso de madera, las mesas de mármol y roble, los sillones y el sofá cubiertos con terciopelo verde inglés, y la efigie de Emma, como de porcelana, delgada, cabello rubio, tez muy blanca, sus labios rojos, muy rojos. Emma y la casa que olía a té con miel, que convidaba al silencio, a la solemnidad,
a escuchar lo que pidiera o dijera su madre, desde su habitación, y Emma que convidaba el té con miel de color marfil, líquido zigzagueante en la taza temblada. Conoció a Emma a través de una amiga en común, en una reunión. La primera impresión que recibió de ella fue la de una mujer bella, transparente como un ángel, de mirada silenciosa, nariz apenas prominente, y una edad que intuyó 10 años mayor que él. En el primer beso que se dieron su boca le supo a frutas, su lengua, curiosa, entraba en la boca de él como recorriéndola. Al tacto y debajo de la tela del vestido, sus senos eran pequeños, sobresaliendo de ellos unos pezones que invitaban al deleite. Sentado en su escritorio, evocaba a Emma sin saber cómo ni por qué. Y esta sensación de falta de origen del recuerdo le aguijoneó hasta que llegó a su casa. Pero de esto no podía hablar con Roxana, si le comentó el extraño suceso de haber escuchado sonar un cuerno, y si tuviera que ver con eso de estar trabajando demasiado. Se acostó, se sentía cansado, como si la proximidad de su cumpleaños influyera en algo. Durante la noche tuvo un sueño, Emma se le apareció desnuda, al borde de una laguna. Todo a su alrededor era selva, a lo lejos, una cascada de agua transparente. Emma extendió sus brazos para asirlo, mas Rolando no podía moverse. En un momento la vio ingresar a la laguna, caminando entre las aguas llegó al centro, y el agua fue cubriendo, de a poco, su cuerpo, hasta sepultarla por completo. Rolando despertó y sus ojos se encontraron con la oscuridad de la habitación. Roxana dormía al lado de él, sin saber lo que su pareja había soñado. Sentado en la cama, evocó cada detalle del sueño, y fue, en ese instante, en que volvió a escuchar el sonido del cuerno. Se llevó las manos tapando sus oídos, intentando también minimizar la vibración de su cabeza. Entendió que ese curioso fenómeno había comenzado a aparecer casi al mismo tiempo que el recuerdo de Emma, una historia de amor que había iniciado su camino hacía 20 años atrás pero que, sin embargo, quedó grabada a fuego en su inconsciente. Y Rosa que hablaba desde la distancia, en su habitación, y la casa que olía a ella, las máquinas y sus hilados, detenidos en el tiempo, los muebles grandes, de caoba, roble y mármol, las farolas, las pinturas que colgaban de las paredes. El té con miel sabía distinto, como si Rolando nunca lo hubiese probado o imaginado cómo pudiera ser. La estampa de Emma, sentada en el otro sillón, sosteniendo el platito con una mano y la taza con la otra, mientras sorbía, no perdiendo de vista a Rolando, imaginando lo que él pudiera hacer si se animara. Podría, por ejemplo, de un manotón quitarle la taza de la mano, acercándose cada vez más hasta besar sus labios, abrir su blusa dejando en libertad sus pequeños senos y pasar su lengua por todo su cuerpo. Podría, por ejemplo, tumbarla sobre el piso de madera y penetrarla varias veces, logrando que ella sintiera encima el candor de un hombre. Podría, por ejemplo, hacer que ella cabalgara sobre su pene, aullando de placer, silenciando el llamado de su madre. Todo esto sin que Rosa se enterara, pero que no se preocupara porque su hija estaría bien, como siempre lo hubiera estado. Ese día, en la oficina, habló con uno de sus compañeros confesándole el sonar del cuerno que escuchaba casi periódicamente. Oscar interrumpió su hablar porque ya sabía a lo que se estaba refiriendo. Dijo que también lo había experimentado, y había sido poco antes de nacer su hijo. En una ocasión, un médico que se dedicaba a las ciencias ocultas le había comentado que el fenómeno se denominaba la llamada, y su sonido era como un toque de olifante. Podía estar investido de cierta intensidad, a veces era muy fuerte y otras, apenas audible. Se presentaba ante la inminencia de un evento o suceso importante en la vida de quien lo escuchara. Esta circunstancia, de acuerdo al momento que estuviere viviendo la persona, podría ser beneficiosa o tener una implicancia peligrosa.
Esto nunca se sabía con anticipación, y la persona afectada vagaba por su vida, sin saber lo que le esperaría. Luego de escuchar estas explicaciones, de boca de su amigo, Rolando no pudo concentrarse en lo que le quedó de jornada laboral. La bolsa de Tokio había subido, pero a él no le importó. Las acciones de Rotterdam perdieron 2 puntos, mas él hizo de cuenta como si nada. Recostado en el respaldo de su sillón, con la vista clavada en el techo, se mantuvo así durante largo rato. En el monitor de su computadora parpadearon las alarmas, avisando que el sistema entraba en fase crítica al no intervenir un operador. Al segundo, volvió a sonar el olifante, y como si fuese una señal, la imagen de Emma se proyectó delante de sí. Rolando podía verla, su cuerpo cubierto por una túnica blanca casi transparente, que dejaba adivinar los contornos de su figura. Estaba descalza y sus manos, pequeñas, suaves, se tendían deseando alcanzarlo. La vio flotar sobre la isla de escritorios y las cabezas de sus compañeros, con su rubio cabello siendo mecido por una brisa proveniente del océano. Emma estaba ahí, podía verla, oler el perfume de su piel, el embeleso de sus ojos. Oscar vio a su amigo extender sus brazos como queriendo tocar algo, tal vez germinado en su imaginación, comprendió que había vuelto a oír la llamada, y solo rogó para que no fuera el anuncio de una desgracia. Poco antes de nacer su hijo, Oscar recibió la llamada durante un sueño, pero solo se trató del advenimiento de su primogénito. No obstante esto, sabía que el significado de las llamadas solo podía conocerse una vez que sucedieran las circunstancias, no antes. Sabía de personas que iban y venían por la vida escuchando sus propias llamadas, no entendiendo qué les depararía el destino. Oscar comenzó a preocuparse por Rolando, y más al verlo en ese estado. Podría llamar a Roxana, pero desconocía si le hubiera comentado algo al respecto. La aparición de Emma duró unos minutos, luego se desvaneció para no volver, en lo que quedó del día. Esto había sido suficiente para que Rolando debiera irse antes de hora, ya resultándole difícil poder concentrarse. El interrogante, que daba vueltas por su cabeza, era porque el pensamiento de Emma había regresado, luego de 20 años que hubiesen cortado como pareja. La constante vigilia que Rosa había efectuado sobre ellos, a lo largo de los meses que estuvieron juntos, había sido una de las causas por las cuales no se sintiera cómodo en compañía de Emma. Las veces que había ido a su casa fueron solo a tomar el té con miel, y en el silencio hablaban los bronces, las máquinas cubiertas con sus fundas, el mármol de la mesa, las maderas finas, delicadas, las farolas. El sutil susurro de la gente que había trabajado allí podía percibirse, descolgándose de las paredes, acompañando los dibujos del empapelado. Rolando pensaba en esos tiempos de gloria laboral, que ya no volverían. Una noche, sentados en el parque, abrazó a Emma recorriendo con sus labios su cuello, lo que lograra que ella se excitara. A las 10 de la noche, a casa, decía siempre Rosa. Y este decir no era una solicitud, sino una orden. A las 10 de la noche Emma ya estaba de vuelta, puntual. Rosa podía descansar tranquila, a lo sumo, Emma y Rolando quedarían un rato en el living, tomando una taza de té, escuchando conversar a Rosa desde su habitación, mas ella no deseaba aparecer. En parte comprendía que ellos debían estar solos, pero no tanto como para hacer algo improcedente. Una noche, quiso hacer el amor con Emma, ir a un sitio tranquilo, crear el preámbulo ideal que ella necesitara, tomándose su tiempo. Deseaba ver su cuerpo blanco, en su totalidad, y tenerla así, desnuda, entre sus brazos. Pero ¿cómo explicar que Emma siempre sentía que su propia madre estaba en todo, y que ese, por demás cuidado de su persona, lograba inhibirla? Camino de regreso a su casa, el olifante volvió a sonar, esta vez más fuerte, y de nuevo la imagen de Emma se corporizó sobre el parabrisas del auto.
Emma al borde de la laguna, la naturaleza, indómita, rodeándola como si ella fuese la reina de todo ser viviente. A lo lejos, se levantaba una columna de polvo, aproximándose. Rolando paró el auto, acercándolo al cordón de la vereda. La imagen de lo que estaba sucediendo en su mente había obstaculizado su visión, ya no existían las calles, solo la laguna, Emma internándose en las aguas y, a lo lejos, la barrera de polvo provocada por miles y miles de jinetes corriendo, como un ejército que se echara sobre su enemigo. Cuando Emma llegó al centro de la laguna, la imagen se volatilizó, desapareciendo en segundos. El cuerpo sudoroso de Rolando dio cuenta de cuán angustiantes habían sido las imágenes. Recordó las palabras de Oscar, con respecto de la llamada, y el misterio que albergaba su mensaje. Una vez en casa, apenas probó bocado, comentándole a Roxana que había tenido un día complicado en el trabajo. Si, en verdad, Roxana se enterara del regreso de Emma a la mente de su esposo, tal vez no lo comprendería. Tampoco podía entenderlo Rolando, concluyendo en creer que la relación, casi enfermiza, que había tenido con Emma, había dejado muchas preguntas sin respuestas a lo largo del tiempo. Ya hacía 20 años de la última vez que se hubieran visto. Esa noche, en casa de Emma, el té con miel se enfrió en las tazas, Emma y Rolando debieron interrumpir sus besos a escondidas, en el living, Rosa la llamaba a cada instante, de forma insistente. Pidió que Rolando se fuera, su voz, proviniendo de su habitación, parecía la de un ogro encerrado. Rolando no quiso verla, se despidió de Emma con un beso en la mejilla y salió, olvidando su piel blanca, sus labios chiquitos y carnosos, su cabello rubio, sus ojos distantes. Se enteró, meses después, de la muerte de Rosa por una carta que Emma le enviara. Pero Rolando no deseó verla, sus ojos ya estaban puestos en Roxana. Al día siguiente, lunes, era el cumpleaños de Rolando. Sus 43, novísimos, le sentaban bien. Una taza de café humeante, algunas tostadas y un beso de su mujer, ¿qué más podía desear? Salió para la oficina, en la calidez de su auto, escuchando un poco de música, pensaba a cuánto abriría la bolsa de Nueva York o la de Londres. Agradeció el saludo de todos sus compañeros, muy especialmente el de Oscar, fundidos en un abrazo. Rolando se acomodó en su escritorio, encendiendo la computadora. Al ordenar unos papeles, volvió a escuchar sonar el olifante. Su cabeza vibró ante la única nota, de forma intensa. Se echó contra el respaldo de la silla. Su entorno comenzó a borronearse para dar paso a un paisaje desértico. El calor humeante, seco, le quemaba la piel. Rolando caminaba sobre la tierra con paso cansino. A lo lejos, se volvió a escuchar sonar el olifante. Esta vez, la llamada había despertado a la horda que se acercaba a todo galope. El muro de polvo que levantaban las bestias formaba una cortina casi impenetrable. No obstante eso, pudo reconocer un solo corcel blanco entre todos, y era conducido por Emma. Emma, desnuda, sobre su caballo blanco, sus cabellos al viento. Los jinetes se acercaron y rodearon a Rolando. Volvió a sonar el olifante y el círculo se fue apretando más y más. Ya podía oler el cuerpo sudoroso de bestias y jinetes. Querida Emma, ¿por qué? ¿Por qué? El cuerpo de Rolando se estremeció. Oscar notó que algo extraño le ocurría a su amigo. Lo vio con la cabeza echada hacia atrás, los ojos muy abiertos, su boca contraída, como deseando emitir un grito de espanto. Entre todos trataron de reanimarlo, pero fue inútil cualquier intento. Oscar le había advertido acerca de la llamada, y ahora era tarde. Rolando se había ido para no regresar. Años después encontraron sus huesos blancos de sal, tendidos sobre la tierra yerma.